Prueba de Spurley. Esta prueba tiene como fin valorar el dolor en la articulación facetaria, así como la irritación de las raíces nerviosas cervicales. Posición del paciente. Sentado con la cabeza en posición neutra. Posición del examinador. De pie, detrás del paciente, la cabeza debe estar a la altura del tronco del examinador. Ejecución de la prueba. Con ambas manos sobre la cabeza del paciente, se lleva la cabeza hacia inclinación lateral, aplicando una fuerza de compresión axial. Después se repite la maniobra con inclinación hacia el otro lado. Hallazgo positivo. Aparición de dolor o parestesias que se irradian hacia el brazo. Esto es un indicativo de compresión de raíz nerviosa. Ahora, para iniciar con las pruebas de miembro superior, tenemos primero la prueba de NIR. Esta prueba tiene como objetivo poner en manifiesto la presencia de un conflicto subacromial o la comprensión de los tendones del manguito rotador en el arco coracoacromial. Posición del paciente en sedestación. Posición del fisioterapeuta de pie detrás del sujeto. A continuación, con una mano se fija la escápula y con la otra se toma una parte distal del brazo. Pasivamente flexiona elevando el brazo en rotación interna, aduciéndolo a la mitad del arco del movimiento. Esta prueba es positiva cuando este movimiento produce dolor. Prueba de Job. El objetivo de este test es valorar posibles lesiones o debilidad muscular del supraespinoso o su inserción tendinosa, ya que este músculo hace parte del manguito rotador del hombro y es fundamental para la estabilidad y la abducción del hombro. Posición del paciente sedente o en bipedestación. Posición del fisioterapeuta posteriormente al paciente en bipedestación. Para realizar el test, paciente con hombros aducidos a 90 grados, rotación interna y flexión horizontal de 30 grados y pulgares mirando al suelo. El fisioterapeuta coloca una resistencia en la parte superior distal de los brazos y solicita al paciente mantener la resistencia descendente en ambos brazos. Esta prueba es positiva si se produce dolor o el paciente no es capaz de realizar la abducción de los brazos a 90 grados o mantener la resistencia. Prueba de caída de brazo. El objetivo de este test es evaluar la integridad del manguito rotador, especialmente del músculo supraespinoso. Posición del paciente en sedestación. Posición del fisioterapeuta detrás del paciente o ligeramente a un lado para observar y, si es necesario, asistir el movimiento del brazo. Procedimiento. Consiste en aducir el brazo extendido a 90 grados de forma pasiva. Se pide al paciente que mantenga el brazo en esta posición sin apoyo y que luego lo vaya bajando lentamente. Esta prueba es positiva si el paciente presenta debilidad para mantener el brazo en esta posición o presenta una caída súbita del brazo, indicando una lesión del manguito de los rotadores, quien puede estar asociada con una lesión del músculo supraespinoso. Prueba de rascado de Apley. Esta es una maniobra que tiene como objetivo explorar la movilidad activa del hombro y la integridad de los músculos del manguito rotador. Posición del paciente en bipedestación. Posición del fisioterapeuta posterior al paciente. Para la ejecución de la prueba, el paciente debe tratar de alcanzar el margen medial proximal de la escápula contralateral con el dedo índice. La aparición de dolor en la zona del manguito rotador y la incapacidad de alcanzar la escápula contralateral como consecuencia de una limitación de la rotación externa sugiere una alteración en el manguito de los rotadores, sobre todo el músculo supraespinoso. Prueba de Paty. El objetivo de este test es valorar selectivamente posibles lesiones o debilidad muscular en el infraespinoso y el redondo menor, que son claves en la rotación externa del hombro y en la estabilidad de la articulación glenohumeral. Posición del paciente en sedestación. Posición del fisioterapeuta posterolateral al paciente en bipedestación. Al realizar la prueba, la posición del paciente será con hombros aducidos a 90 grados y flexión de codo a 90 grados. El fisioterapeuta fija el hombro con una mano y la otra la coloca distalmente sobre el antebrazo para realizar la resistencia en dirección al suelo. Se le solicita al paciente que realice una rotación externa venciendo la resistencia contraria. La aparición de dolor o debilidad durante la rotación externa indica una alteración en los músculos rotadores o posible ruptura del músculo infraespinoso. Pinzamiento de Hawkins y Kennedy. El objetivo de este test es evaluar la presencia del pinzamiento subacromial en el hombro, identificar si hay compresión de los tendones del manguito rotador y de la bursa subacromial. Posición del paciente en bipedestación. Posición del fisioterapeuta al lado del hombro a evaluar. Procedimiento. Se realiza
una flexión del brazo a 90 grados y se flexiona el codo. En esta posición se realiza una rotación interna pasiva forzada. Esta prueba será positiva si aparece dolor con el movimiento, indicando una tendinitis o un depósito de calcio en el tendón del músculo supraespinoso o un pinzamiento secundario. Prueba activa y pasiva para la epicondilitis. Esta prueba tiene como fin poner en manifiesto la presencia de inflamación de los tendones de la musculatura epicondilia. Posición del paciente. Sedente con el brazo extendido y pronado. Posición del fisioterapeuta. Sedente frente al paciente, tomando el brazo por el codo en extensión. Ejecución de la prueba. Se lleva la muñeca a una flexión dorsal pasiva y este será un hallazgo positivo si el paciente manifiesta dolor al realizar este movimiento, lo cual será indicativo para una epicondilitis lateral. Posición del paciente. Sentado con el antebrazo pronado y apoyado sobre la mesa. Posición del fisioterapeuta. Sentado frente al sujeto, fija el codo con una mano. Ejecución de la prueba. Con la mano libre se resiste la extensión y desviación radial de muñeca, aplicando la posición sobre el tercer metacarpiano y sobre la falange proximal del tercer dedo. Es un hallazgo positivo si el dolor localizado se encuentra en la región epicondilia, indicando tendinitis del segundo radial o del extensor común de los dedos. Maniobra de Mills. Esta maniobra tiene como objetivo valorar la presencia de inflamación en los tendones de la musculatura epicondilia, es decir, los tendones de la musculatura encargada de la extensión de muñeca. Posición de paciente en sedestación o bipedestación. Posición del fisioterapeuta de pie al lado de examinar. El examinador con la mano distal prona el antebrazo y flexiona los dedos de la muñeca del paciente, llevando el hombro a rotación interna hasta la horizontal. La mano proximal debe asegurar con el pulgar la extensión de codo, necesaria para el estiramiento de la musculatura epicondilia. Este hallazgo va a ser positivo si hay aparición de dolor a lo largo de la región del epicóndilo. Prueba activa para la epitrocleitis. Objetivo del test: identificar la presencia de inflamación o daño en los tendones que se insertan en el epicóndilo medial del húmero. Estos tendones están relacionados con los músculos flexores de la muñeca y los pronadores del antebrazo. Posición del paciente en sedestación. Posición del fisioterapeuta en posición bípeda anteriormente al paciente. La realización de la prueba. El fisioterapeuta palpa con una mano el epicóndilo medial y coloca la otra sobre la articulación de la muñeca del paciente, que se encuentra en supinación, y esta realiza una resistencia a los movimientos de flexor palmar de la muñeca y ligera flexión de codo. La aparición del dolor agudo y punzante en el epicóndilo indica una epicondilitis medial o afectación de la musculatura flexora de la muñeca. Estabilidad lateromedial del codo. El objetivo de esta prueba es evaluar la integridad de los ligamentos colateral medial y cubital de la articulación del codo. Posición del paciente. Se estaciona al borde de la camilla con el miembro de evaluar relajado. Posición del fisioterapeuta del lado al paciente y el brazo que se va a evaluar. Procedimiento: prueba de estrés en varo. Se flexiona ligeramente el codo con una mano. El explorador estabiliza el antebrazo desde la parte medial y con la otra realiza una aducción del antebrazo. Prueba de estrés en valgo. Se realiza el mismo procedimiento, pero el explorador estabiliza con una mano el antebrazo desde lateral y con la otra realiza una abducción del brazo. Los resultados de esta prueba serán positivos si el usuario llega a presentar dolor o hipomovilidad. Test de estrés en valgo de mano. Este test tiene como fin evaluar el esguince de la articulación interfalángica. Prueba de estrés en valgo de muñeca. Esta prueba tiene como fin evaluar la estabilidad de los ligamentos colaterales, en este caso el cubital. Posición del paciente. Sedente con el brazo apoyado en la camilla y en supinación. Posición del fisioterapeuta. Sedente ubicado frente al paciente, tomando el brazo y la mano. Ejecución de la prueba. Se realizará una desviación radial en la que se evidencie si hay una desviación o si el paciente presenta dolor, ya que este será el hallazgo positivo de una inestabilidad ligamentaria.
Posición del paciente. Sentado con la articulación a examinar en extensión. Posición del fisioterapeuta. Delante del paciente, estabilizando la falange proximal a la articulación examinada. Ejecución de la prueba. El fisioterapeuta sujeta la falange distal a la articulación, aplicando una fuerza en valgo. Esta es un hallazgo positivo si se nota un mayor desplazamiento en valgo. Prueba de Bolles. Esta prueba tiene como objetivo valorar la integridad de la bandeleta central del extensor de la articulación interfalángica proximal de los dedos de la mano. Posición del paciente en sedestación, con la mano apoyada sobre la camilla y el puño cerrado, excepto el dedo a estudiar que se mantiene en extensión. El fisioterapeuta debe encontrarse sentado frente al paciente. Para la ejecución, el examinador mantiene extendida la articulación interfalángica proximal mientras se le solicita una flexión activa de la interfalángica distal del dedo a evaluar. Este hallazgo es positivo si hay imposibilidad o dificultad para flexionar la interfalángica distal, lo que es indicativo de la ruptura de la bandeleta central del capuchón extensor de la interfalángica proximal. Prueba de ELSO. Objetivo del test: identificar rupturas tempranas o debilidad del tendón extensor central que atraviesa la articulación interfalángica proximal. Esta lesión puede conducir a una enfermedad en cuello del cisne si no se trata adecuadamente. Posición del paciente en sedestación con los brazos sobre la camilla. Posición del fisioterapeuta, posición sedente lateralmente a la extremidad a evaluar. En la realización de la prueba, la posición del paciente será con flexión de la articulación interfalángica medial a 90 grados. El fisioterapeuta sostiene la articulación en esta posición y le pide al paciente que intente extender la falange distal mientras él mantiene la articulación interfalángica proximal en flexión. El tendón extensor está lesionado, el paciente será incapaz de extender la falange distal y no habrá resistencia al intentar mover la articulación. Signo de Tinel. Tiene como objetivo evaluar la irritación, compresión o lesión de un nervio periférico en su trayecto. Posición del paciente sedente al borde de la camilla. Posición del fisioterapeuta detrás o al lado del paciente y del miembro que va a evaluar. Procedimiento. El explorador coge el brazo del paciente y percute con cuidado, bien sea con el dedo o con el martillo de reflejos, sobre el surco del nervio cubital. Los resultados de esta prueba serán positivos si el paciente presenta dolor, hormigueo o parestesia que se irradia en la distribución del nervio, indicando irritación o lesión del mismo. Prueba de Foley. Esta prueba tiene como fin evaluar la compresión del nervio mediano, así como evaluar si existe un diagnóstico de síndrome del túnel carpiano. Posición del paciente. Sedente con los brazos apoyados sobre las piernas. Posición del fisioterapeuta. Bípedo frente al paciente. Ejecución. Se le pide al paciente que efectúe una flexión palmar completa de ambas muñecas, enfrentando los dedos de las manos y que mantenga esta posición aproximadamente por 1 minuto. Será un hallazgo positivo si aparece una sensación de entumecimiento o parestesia en el territorio correspondiente al nervio mediano. Prueba de Finkelstein. Esta prueba tiene como objetivo valorar la presencia de tenosinovitis de los tendones del abductor largo y extensor corto del primer dedo de la mano, también conocida como tenosinovitis de Kerbein. Posición del paciente es indiferente, sin embargo, debe cerrar la mano con el pulgar en su interior, de modo que los 4 últimos dedos abracen al primero. El examinador se encontrará frente al sujeto, sostiene el antebrazo con la mano proximal y rodea el puño con la mano distal. Manteniéndolo fijo el segmento del antebrazo, se induce en la muñeca una desviación radial. El hallazgo es positivo si hay aparición de dolor en los tendones del abductor largo y el extensor corto. Prueba de estabilidad lateromedial del pulgar. Objetivo de este test: identificar inestabilidad en el pulgar que puede indicar una ruptura o laxitud del ligamento colateral cubital de la articulación metacarpofalángica, comprometiendo la capacidad de pinza y la estabilidad del pulgar. Posición del paciente en sedestación con los brazos sobre la camilla.
Posición del fisioterapeuta en sedestación anteriormente al paciente. En la realización de la prueba, el fisioterapeuta fija el primer metacarpiano con una mano y la falange proximal con la otra. A esta se le aplicará una fuerza en dirección lateral o en valgo. Posteriormente se comparará el desplazamiento del pulgar afectado con el pulgar sano. Este test es positivo cuando el lado examinado presenta 30 grados de más de valgo que el lado sano o el paciente describe un dolor en la zona del ligamento colateral examinado. Inclinación cubital forzada. Esta prueba tiene como objetivo evaluar la integridad del ligamento colateral radial de la muñeca y detectar posibles lesiones o inestabilidad en dicha estructura. Posición del paciente, sedente en camilla. Posición del fisioterapeuta del lado de evaluar. Procedimiento. Se coge el dedo medio de la mano del paciente con el puño cerrado sobre el pulgar y se desplaza la articulación de la muñeca hacia cubital, de forma pasiva o activa por parte del explorador. Esta prueba es positiva si se evidencia una aparición de dolor o crepitación en la apófisis estiloides del radio. Esto puede indicar una tenosinovitis específica de los músculos abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Prueba del ligamento sacrotuberoso. Esta prueba tiene como fin valorar la funcionalidad de este ligamento, el cual tiene como función estabilizar la articulación sacroiliaca, así como ayudar a reforzar la conexión entre la columna vertebral y la pelvis. Posición del paciente. Decúbito supino. Posición del fisioterapeuta. En bipedestación homolateral al paciente a la altura del muslo. Ejecución de la prueba. El terapeuta realiza una flexión de rodilla y cadera, mientras ejerce una presión axial sobre la articulación de la rodilla contralateral. Será un hallazgo positivo si en pocos segundos aparece un dolor. Este sugiere un acortamiento funcional con sobrecarga del ligamento. Prueba de la SESH. Esta prueba tiene como objetivo poner de manifiesto la existencia de una radiculopatía lumbar de origen mecánico. Posición del paciente en decúbito supino. Posición del examinador de pie lateral al paciente, una mano sobre el muslo cerca de la rodilla y la otra sobre la cara plantar del antepié. Lo que se va a hacer es que el examinador flexione la cadera a unos 70 grados, manteniendo la rodilla en extensión, aplicando una ligera rotación interna de aducción de cadera. Este hallazgo va a ser positivo con la aparición de dolor en la zona lumbar o en esta, y en la cara posterior del miembro inferior por tensión del nervio ciático o de cualquiera de sus raíces. Prueba de la caída. Objetivo de este test, determinar tensión o irritación neuronal, a menudo relacionadas con problemas de columna, hernias discales o ciática que puede causar dolor irradiado o síntomas neurológicos en las extremidades inferiores. Posición del paciente en sedestación. Posición del fisioterapeuta, posición bípeda lateralmente al paciente. Para la realización de la prueba, el paciente tiene que hacer una posición desplomada y el fisioterapeuta flexiona suavemente el cuello del paciente hacia adelante, extendiendo lentamente la rodilla. Así aumenta la tensión neural a lo largo de la columna vertebral. La prueba es positiva si aparece dolor u hormigueo localizado en la parte baja de la espalda, muslo, glúteo o pierna. Prueba de Milgram. Esta prueba tiene como objetivo evaluar la presencia de problemas en la columna lumbar, particularmente hernias discales o compresión de las raíces nerviosas. Posición del paciente. Decúbito supino, con los brazos cruzados sobre el pecho y las piernas con las rodillas extendidas reposadas sobre la camilla. Posición del terapeuta. Del pie lateralmente al paciente. Ejecución. El terapeuta le pide al paciente que eleve los pies unos 10 centímetros del plano de la camilla, manteniendo las rodillas extendidas. Ha de mantener la posición durante al menos 30 segundos. Los resultados de la prueba serán positivos si aparece dolor en la zona lumbar o en la cara posterior de las piernas. Prueba de tracción del nervio femoral. Esta prueba tiene como fin determinar la presencia de una patología mecánica en la región lumbar media, la cual comprende las raíces de L2 a L4.
Posición del paciente. Decúbito lateral sobre el lado sano, con una flexión discreta de cadera y rodilla para una mayor estabilidad. Posición del fisioterapeuta. De pie, detrás del paciente, con una mano fijando la cadera y con otra sosteniendo la pierna, abarcando con la palma de la mano la cara interna de la rodilla. Ejecución de la prueba. Se le solicita al paciente que flexione la cabeza ligeramente. El fisioterapeuta lleva el miembro afecto a extensión de rodilla y discreta extensión de cadera, aproximadamente de 15 grados. La rodilla del paciente es flexionada a 90 grados. Es un hallazgo positivo si aparece dolor localizado en la cara anterior del muslo. Prueba de los pulgares descendentes. Esta es una prueba que tiene como objetivo valorar la movilidad a nivel de la articulación sacroiliaca. Para esta prueba, el paciente debe estar en bipedestación con las manos apoyadas en la pared. El examinador debe estar de pie a la espalda del paciente con los dedos pulgares situados en la espina ilíaca posterior superior. Se le pide al paciente que flexione la cadera y rodilla del lado a valorar. El no descenso del lado del pulgar homolateral a la cadera flexionada corresponde a un bloqueo sacroiliaco del mismo lado. Prueba de Geisel. Objetivo de este test: detectar anomalías musculoesqueléticas e inflamación crónica primaria de las vértebras lumbares y de la articulación sacroiliaca. Posición del paciente: decúbito supino con ambas piernas extendidas. Posición del fisioterapeuta: en bípedo lateralmente a la extremidad a evaluar. En la realización del test, la posición del paciente será con flexión máxima de cadera y rodilla de la extremidad asintomática y que deberá tener con ambos brazos, mientras que el fisioterapeuta estabiliza la pelvis y aplica presión pasiva a la extremidad a evaluar para mantener en una posición de hiperextensión. Esta prueba se considera positiva cuando hay aparición de dolor, lo que puede indicar una lesión en la articulación sacroiliaca, una inestabilidad en la sínfisis púbica o una lesión en la raíz nerviosa a nivel de L4. Prueba de Guillet. Esta prueba tiene como objetivo evaluar la movilidad y la función de la articulación sacroiliaca, con el fin de identificar posibles restricciones o disfunciones de la articulación. Posición del paciente de pie frente a una pared con las manos apoyadas en la misma. Posición del fisioterapeuta: se sitúa por detrás de la persona a evaluar, colocando un pulgar sobre la espina ilíaca posterior superior y el otro sobre la base del sacro al mismo tiempo. Procedimiento: pedirá al paciente que realice una flexión de cadera, elevando la rodilla hasta al menos 90 grados de flexión de cadera, tanto en el lado homolateral como contralateral. El test es normal o negativo cuando el pulgar del lado evaluado se desplaza hacia abajo en relación al pulgar situado sobre la base del sacro, o cuando el pulgar de la base sacra se desplaza cuando se flexiona la cadera del lado contralateral. Signo de Bragg. Este tiene como fin la valoración de un síndrome de compresión radicular. Posición del paciente: decúbito supino. Posición del fisioterapeuta: en bipedestación hacia el lado homolateral a evaluar. Ejecución de la prueba: el fisioterapeuta sujeta con una mano el talón y con la otra sujeta la rodilla. En esta posición, eleva lentamente la pierna con rodilla extendida. Al momento que aparece un dolor, se deja caer la pierna hasta que ya no se perciba el dolor. En esa posición se realizará una flexión dorsal enérgica del pie. Se dará un hallazgo positivo que dará una sospecha de compresión radicular localizada entre L4 y L5. Prueba de Faber. Objetivo de este test: identificar posibles compromisos como osteoporosis, bursitis o lesión de los tejidos blandos de la articulación lumbosacra o posibles retracciones de los músculos flexores, aductores o rotadores externos de la cadera. Posición del paciente: decúbito supino con ambas piernas extendidas. Posición del fisioterapeuta: en bípedo lateralmente a la extremidad a evaluar. El fisioterapeuta toma con su mano la extremidad a evaluar y lo lleva a flexión de cadera y rodilla hasta que la planta del pie repose sobre la otra rodilla. Posteriormente lleva la cadera a aducción mientras la otra mano frena el adelantamiento de la hemipelvis contralateral. La prueba es positiva si la maniobra provoca dolor en la articulación de la cadera. Dismetría de miembros inferiores. Esta prueba tiene como objetivo evaluar la longitud de las piernas, que se conoce como una
Dismetría de los miembros inferiores. Posición del paciente en decúbito prono. Posición del fisioterapeuta lateral al lado de evaluar. Procedimiento. Fisioterapeuta realiza flexión de las rodillas y coloca el talón en neutro. Aquí procede a observar la diferencia que hay entre la altura de los calcáneos. Esta prueba es positiva si se encuentra una diferencia en la longitud. Esto indica que hay una dismetría de miembros inferiores. Prueba de Thomas. Esta prueba tiene como fin u objetivo valorar el grado de flexibilidad o acortamiento de la musculatura flexora de la cadera. Posición del paciente. Decúbito supino. Posición del fisioterapeuta. En bipedestación, observando al paciente. Ejecución. El paciente abarca con ambas manos la rodilla contralateral, llevándola hacia el tronco en flexión máxima de cadera. Será un hallazgo positivo si hay una contractura en flexión. Esta ejecución produce una flexión de la cadera y la rodilla contralateral, incrementando la distancia entre el hueco popliteo y la canilla. Signo de Ludlow. Por medio de este signo, lo que se busca es poner en manifiesto una patología insercional del músculo psoas-ilíaco, es decir, una psoitis. Para esta prueba, el paciente debe estar en posición sentada con el dorso apoyado y las rodillas extendidas. La posición del examinador es indiferente. Para la ejecución, se le pide al paciente que despegue los talones de la camilla a unos 5 centímetros aproximadamente. Un hallazgo positivo es la aparición de dolor a nivel del iliopsoas compatible con una psoitis. Prueba de Over. Objetivo del test: evaluar tensión, acortamiento o contractura de la banda iliotibial y del músculo tensor de la fascia lata, lo que puede contribuir a problemas como el síndrome de fricción de la banda iliotibial. Posición del paciente decúbito lateral con ambas piernas extendidas. Posición del fisioterapeuta posteriormente al paciente en bipedestación. Para la realización de la prueba, la posición del paciente será con el miembro inferior apoyado en la camilla en flexión de cadera y rodilla y el miembro inferior a evaluar en extensión de rodilla. El fisioterapeuta lleva el muslo afectado arriba y atrás. Luego deja caer el miembro en aducción. Esta prueba es positiva cuando se observa un descenso de la hemipelvis o la extremidad a evaluar se mantiene en el aire y no sobrepasa la camilla. Prueba del piriforme. Esta prueba tiene como objetivo evaluar el músculo piriforme, ya que este se encuentra muy cerca al nervio ciático y cuando se inflama o se irrita puede generar la compresión en el nervio generando diferentes alteraciones. Posición del paciente decúbito prono. Posición del fisioterapeuta se ubica de pie en la parte inferior de la camilla. Procedimiento. El paciente se tumba sobre el lado sano. El fisioterapeuta flexiona la pierna afectada 60 grados a nivel de las articulaciones de la rodilla y la cadera. Él mismo, con la mano dominante, estabiliza la pelvis y con la otra ejerce presión dirigida hacia el suelo sobre la articulación de la rodilla. Esta prueba será positiva a la aparición del dolor en el músculo piriforme. Prueba del piriforme 2. Esta prueba tiene como objetivo principal valorar el grado de flexibilidad u acortamiento del músculo piriforme. Posición del paciente. Decúbito prono con rodillas flexionadas entre 70 y 80 grados. Posición del fisioterapeuta. De pie ubicado hacia los pies del paciente. Realización de la prueba. El fisioterapeuta coloca sus puños cerrados en ambos maléolos mediales, solicitando una rotación externa bilateral, es decir, una aproximación de los maléolos hacia la línea media. Será un hallazgo positivo la aparición de dolor en el cuerpo del piriforme o una proyección de dicha sensación en el recorrido ciático. Prueba de acortamiento isquiotibial. Esta prueba tiene como objetivo valorar la flexibilidad o acortamiento de los músculos isquiotibiales que se encuentran en la parte posterior del muslo. Para esta prueba, la posición del paciente es en decúbito supino, con una flexión bilateral de ambas caderas. Las manos ayudan a mantener los pies en dicha posición. La posición del examinador va a ser indiferente. La ejecución, el sujeto extiende la rodilla todo lo que se puede. El hallazgo va a ser positivo si hay una flexión mayor de 20 grados, ya que se denomina signo de acortamiento. Prueba de McMurray.
Objetivo de la prueba: evaluar posibles lesiones meniscales, especialmente en aquellas que involucran desgarros o fragmentos que interfieren con el movimiento normal de la articulación femorotibial. Posición del paciente de cúbito supino con ambas piernas extendidas. Posición del fisioterapeuta, posición bípeda lateral a la extremidad a evaluar. La realización del test, la posición del paciente será en flexión de cadera y rodilla de 90 grados. El fisioterapeuta fija la parte distal del muslo y con la otra mano realiza una rotación externa e interna de la rodilla. Si durante el test se produce un chasquido palpable o audible acompañado de dolor localizado en el espacio articular, indica una probable lesión o desgarro de menisco. Prueba de Aple. Esta prueba tiene como objetivo evaluar la integridad de las estructuras articulares de la rodilla, especialmente para detectar lesiones en los ligamentos, meniscos o cápsula articular. Posición del paciente de cúbito prono. Posición del fisioterapeuta: se coloca de pie al lado de la pierna afectada. Procedimiento: el paciente en decúbito prono realiza una flexión de 90 grados de rodilla. El explorador fija el muslo con su propia rodilla al tiempo que rota la rodilla del paciente, ejerciendo algunas veces presión y otras tracciones. En cuanto a la valoración, la prueba será positiva si se presenta un dolor. Esto puede indicar una lesión meniscal o un desgarro del menisco. La prueba será positiva para ligamentos si el dolor se presenta durante el movimiento contracción, que puede indicar una lesión en los ligamentos, como el ligamento colateral anterior o el ligamento colateral posterior. Y la prueba será negativa si no se observa dolor. Prueba de Latchman. Es la prueba más común y precisa para evaluar la integridad del ligamento cruzado anterior o evaluar una rotura del ligamento cruzado anterior. Posición del paciente, de cúbito supino. Posición del examinador, de pie frente a la rodilla a examinar. Ejecución de la prueba. El fisioterapeuta sitúa la rodilla entre la extensión completa y los 15 grados de flexión. Con la mano craneal sobre la cara anterior del tenso inferior del muslo, estabiliza el fémur, mientras la otra sostiene la pierna por su tercio inferior, aplicando una presión firme, cuya finalidad será producir un desplazamiento anterior de la tibia, para el cual es necesaria la relajación completa de la musculatura anterior. Un hallazgo positivo es la apreciación o visible de una traslación anterior anormal o excesiva de la tibia respecto al fémur, indicando una afectación del ligamento cruzado anterior. Prueba de cajón posterior. Esta prueba tiene como objetivo valorar la integridad del ligamento cruzado posterior de la rodilla y del complejo posterolateral. Para esta prueba, la posición del paciente es en decúbito supino con rodillas y caderas flexionadas, 90 y 45 grados respectivamente. La posición del examinador va a ser semisentado sobre el pie del sujeto, inmovilizándolo. Para la ejecución, el examinador aplica la primera comisura de cada mano sobre la cara anterior de la epífisis de la tibia, pulgares sobre la interlínea y con el resto de dedos termina de abrazarla. En esta posición se imprime un empuje en sentido posterior intentando producir un cajón posterior. Esto debe repetirse con la tibia en rotación interna y externa. Este test va a ser positivo si hay una excesiva traslación posterior del tronco proximal de la tibia respecto al fémur. Prueba de cajón anterior. El objetivo de este test es identificar lesiones o inestabilidad del ligamento cruzado anterior de la articulación de la rodilla. Posición del paciente de cúbito supino con ambas piernas extendidas. Posición del fisioterapeuta en sedestación sobre el antepié del paciente para estabilizar el pie y mantener la pierna en posición. En la realización del test, la posición del paciente será con una flexión de cadera de 45 grados y de 90 grados en rodilla. El fisioterapeuta palpa los tendones de los isquiotibiales y ubica la tuberosidad tibial con los pulgares. Posteriormente, ejerce una tracción anterior de la tibia. Esta prueba es positiva si la tibia se desplaza notablemente hacia adelante sin resistencia. Prueba de varo forzado. Esta prueba tiene como objetivo evaluar la estabilidad y la integridad de la articulación de la rodilla, especialmente relacionada con el ligamento colateral lateral. Posición del paciente de cúbito supino. Posición del fisioterapeuta lateral al lado que está afectado que va a tratar. Procedimiento:
Con una mano, el fisioterapeuta estabiliza el fémur desde la parte lateral y con la otra sujeta el malleolo interno. A continuación, realiza una flexión y extensión de la rodilla con estrés en valgo, es decir, hacia la abducción de la pierna. Las manos sujetan el malleolo externo y el fémur desde la parte medial y flexionan y extienden la articulación de la rodilla con estrés en varo, es decir, en aducción de la pierna. En cuanto a los resultados, se considera que la prueba es positiva si se detecta una hiperlaxitud o un desplazamiento en la parte lateral. Prueba de inestabilidad medial, valgo forzado. Esta prueba tiene como fin apreciar el grado de inestabilidad medial de la rodilla, más específicamente del ligamento colateral medial. Posición del paciente, decúbito supino. Posición del fisioterapeuta. Perpendicular al eje del miembro, sitúa la mano proximal en la cara lateral de la rodilla, apoyando la eminencia hipotenar sobre la articulación tibio-peronea superior y la tenar sobre el cóndilo lateral del fémur. La otra mano agarra la pierna por su tercio distal a la altura del malleolo medial. Ejecución de la prueba. La mano caudal estabiliza el tobillo por su malleolo medial y lleva la rodilla a discreta rotación externa. La mano cefálica aplica una fuerza sobre la cara lateral de la rodilla, hacia el valgo. Hallazgo positivo, la presencia de bostezo articular o aumento del espacio articular correspondiente al compartimiento medial. Esto se acompaña de dolor, alertando la afectación del ligamento colateral medial. Signo de Soler. Objetivo del test: evaluar el síndrome del dolor patelofemoral o condromalacia patelar relacionadas con el dolor y el deterioro del cartílago articular. Posición del paciente, decúbito supino con ambas piernas extendidas. Posición del fisioterapeuta, posición bípeda lateralmente a la extremidad avaluar. Realización del test. El fisioterapeuta realiza una resistencia de la rótula desde proximal a distal con sus pulgares. Se pide al paciente que realice una contracción voluntaria de forma lenta en el cuádriceps. Si el paciente refiere dolor o molestias en la rodilla durante la contracción del cuádriceps contra la resistencia, esto sugiere la presencia de condromalacia rotuliana. Prueba de Slocum. Esta prueba tiene como objetivo poner en manifiesto una inestabilidad rotatoria anterolateral o anteromedial de la rodilla. Posición del paciente, decúbito supino con el pie apoyado y la rodilla flexionada a 90 grados. Posición del examinador, semisentado sobre el dorso del pie del sujeto, bloqueándolo. Para la ejecución, el examinador abraza con ambas manos la epífisis proximal tibial, los pulgares situados sobre la cara anterior de la interlínea para sentir el grado de traslación anterior o aumento del escalón femorotibial y tracción en sentido anterior de la tibia. La prueba se lleva a cabo en 2 tiempos, primero en rotación interna de 30 grados, segundo unos 15 grados de rotación externa de rodilla. Esta prueba se considera positiva si se aprecia una traslación excesiva del extremo proximal de la tibia respecto a los cóndilos femorales. Prueba de Thompson. Esta prueba tiene como objetivo evaluar la integridad del tendón de Aquiles, especialmente para identificar su ruptura parcial o total. Posición del paciente. Se coloca de cúbito prono sobre la camilla y deja colgando los pies por el extremo de la misma. Posición del fisioterapeuta. Se coloca de pie al lado del paciente cerca de la pierna a evaluar. Procedimiento. El fisioterapeuta coge con una mano la pantorrilla de la pierna que desea explorar y realiza una potente compresión de los músculos. Valoración. Al comprimir la musculatura de la pantorrilla se debe realizar una flexión plantar pasiva rápida del pie. Si esta flexión plantar no se produce, se deberá sospechar de una rotura del tendón de Aquiles. Prueba de cajón anterior de tobillo. Esta prueba tiene como objetivo medir el grado de inestabilidad anterior del tobillo. Posición del paciente, decúbito supino con el pie relajado. Posición del examinador, de pie al lado del paciente. El examinador recoge en su mano caudal el calcáneo, de modo que la planta del pie queda enfrentada a la cara anterior de su antebrazo. Con la mano cefálica abarca el tobillo del paciente sobre la cara de los malleolos. Provoca una tracción anterior del pie, evitando cualquier movimiento del segmento de la pierna. Este hallazgo es positivo si hay un desplazamiento excesivo anterior del astrágalo desde la mortaja tibio-peronea.